Bienvenidos al canal de Noticias Diarias. La presión ejercida por las Fuerzas Armadas de Ucrania sobre el ejército ruso en Ucrania ha alcanzado niveles increíbles. Los contraataques, que comenzaron abruptamente el mes pasado, pasaron por encima de objetivos críticos del ejército ruso y conmocionaron a Putin. El presidente ruso Vladimir Putin comenzó a realizar ataques de represalia después de las últimas redadas. Después de estos ataques, el presidente ruso Vladimir Putin lanzó ataques contra ciudades ucranianas con misiles de crucero Iskander. Después de los ataques a la capital ucraniana Kiev, Putin afirmó que estos ataques fueron en represalia por los ataques al puente de Kerch en Crimea. Sin embargo, la OTAN intuyó un grave peligro en estos ataques y movilizó sus tropas en Europa del Este. La OTAN ha aumentado recientemente su presencia militar en la frontera rusa casi 8 veces. Hay 9.000 soldados de la OTAN en Estonia, 9.100 en Letonia, 20.800 en Lituania, 130.500 en Polonia, 15.100 en Eslovaquia, 24.800 en Hungría, 79.300 en Rumania y 26.900 en Bulgaria. Al mismo tiempo, se llevó a cabo un envío muy serio de aviones de guerra y vehículos blindados al bloque oriental de la OTAN. En envíos recientes, Estados Unidos envió 20 helicópteros de ataque AH-64 Apache a Letonia, un escuadrón de aviones de combate F-22, un tanque división M1A2 Abrams a Polonia. La mayor parte del grupo de trabajo de la OTAN pertenece al ejército de los Estados Unidos, y según las últimas declaraciones, la presencia del ejército de los Estados Unidos en Europa supera los 100.000 soldados. En enero se anunció que la presencia militar estadounidense en Europa rondaba los 80.000. Con despliegues posteriores, se estima que este número supera los 110.000 soldados. Estados Unidos llevó su número militar en Europa al punto de la Guerra Fría mucho antes. Se afirma que el número de tropas estadounidenses en Europa ha superado las 100.000 y que será necesario enviar aún más tropas. Los funcionarios del Pentágono han anunciado que es posible que las tropas estadounidenses enviadas a Europa para misiones especiales también deban permanecer en la región durante un periodo prolongado. De hecho, se cree que algunas unidades son permanentes en Europa del Este, especialmente en Polonia. Se cree que la represalia inhumana de Rusia en Ucrania y las fuertes derrotas del ejército ruso en el frente llevarán a Putin a un gran punto muerto y lo enfurecerán aún más. Por esta razón, la Alianza del Atlántico Norte, por un lado, ahora está tomando iniciativas para que Ucrania se una a la OTAN. Por otro lado, pretende crear una gran disuasión al convertir el bloque oriental de la alianza en un muro infranqueable. Por esta razón, la fortaleza Polonia Oriental de la OTAN tiene una importancia crítica en la línea de defensa europea. La semana pasada, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, realizó una serie de declaraciones sobre la escalada de los conflictos entre Ucrania y Rusia y la locura de Putin a raíz de los éxitos de Ucrania. Stoltenberg enfatizó que Rusia no reconocerá en absoluto la anexión de las 4 regiones ucranianas y se mantendrá firme contra cada movimiento injusto del ejército y el gobierno rusos y ayudará a Ucrania hasta el final. Stoltenberg también alarmó al bloque oriental de la OTAN y afirmó que se tomarían medidas más drásticas dependiendo del curso de la guerra y se evitaría que Rusia tome represalias contra cualquier miembro de la alianza. Stoltenberg arremetió contra Rusia en sus comentarios y prometió más apoyo a Ucrania. Se ha compartido nueva información sobre las tropas de la 82ª División aerotransportada en Polonia y las unidades navales desplegadas en el Mediterráneo. Está claro que a partir de esta información compartida, que la OTAN ha comenzado a aumentar el número de sus unidades en Europa del Este. Se afirma que la OTAN ha alertado a sus tropas con el código de emergencia, especialmente después de los recientes ataques feroces. Informes recientes indican que el ejército de los Estados Unidos ha movilizado la unidad para controlar las defensas aéreas y antimisiles en Europa. El jueves se activó una unidad de cuartel general en Sembach, Alemania,
para proporcionar mando y control de todas las fuerzas de defensa aérea y antimisiles del ejército bajo el comando europeo de Estados Unidos, según un comunicado de las tropas del ejército de Estados Unidos en Europa. El cuartel general de la 52ª Brigada de Artillería de Defensa Aérea informará directamente al 10º Comando de Defensa Aérea y Misiles del Ejército. Estoy muy emocionado de tomar el mando de la Brigada de Defensa Aérea más nueva del Ejército, dijo el coronel Bruce Bredlow, primer comandante de la 52ª Brigada Militar de Estados Unidos. La misión del ejército estadounidense y la Brigada de Artillería de Defensa Antiaérea número 52 en Europa es excepcionalmente gratificante, gracias a nuestra capacidad para trabajar en estrecha colaboración con la OTAN de manera regular, dijo Bredlow. La nueva Brigada de Defensa Aérea fue anunciada por primera vez por el presidente Joe Biden en la cumbre de la OTAN en Madrid, España, en junio. Dijo que el Pentágono está desplegando más defensas aéreas en Alemania e Italia. Se cree que la razón principal de estas instalaciones son los ataques con misiles de crucero Iskander en Ucrania. Hoy, 52 ADA asumirá la responsabilidad del 5º Batallón, 4º Régimen de Artillería de Defensa Aérea, cerca de Ansbach, Alemania. Además, el futuro 1er Batallón, 57º Regimiento de Artillería de Defensa Aérea, que tendrá su base cerca de Ansbach, ocupará sus puestos. El ejército de los Estados Unidos ha estado expandiendo gradualmente su defensa aérea en Europa desde aproximadamente 2019, cuando el 10º AAMDC se actualizó a un comando de una estrella. Anteriormente, el papel del cuartel general de la brigada sobre los batallones de defensa aérea en Europa lo ocupaban alternativamente unidades de la Guardia Nacional del Ejército. La adición del cuartel general de la brigada en servicio activo junto con el nuevo Regimiento de Defensa Aérea de corto alcance 157 agrega una capacidad significativa a la contribución de Estados Unidos a la defensa aéreo-terrestre de la alianza en EUCOM, dijo el comandante de Europa del Ejército de Estados Unidos. Al mismo tiempo, las Águilas de Hierro del ejército estadounidense se hicieron cargo de la aviación en Europa. Brigada de Caballería Aérea, Primera División de Caballería, oficialmente sus colores, Brigada de Aviación de Combate, conocida como Águilas de Hierro, primera ceremonia de autorización en la 33ª Base Aérea se llevó a cabo en Polonia. Se afirma que el objetivo principal de estas asignaciones no es reflejar los ataques de Rusia en Ucrania a Europa del Este. Un avión de carga C-130 de la Fuerza Aérea Polaca y un helicóptero Mi-17 dentro de un gran hangar de aviación forman el telón de fondo de la ceremonia, mientras que los aviones de los Iron Eagles pueden alinearse al frente y al centro para la ceremonia. La ceremonia estuvo presidida por el mayor general John B. Meyer III, comandante de la Primera División de Infantería. Se ha observado a los socios de la comunidad local, tanto militares como civiles, mientras los colores de Air Cavern se revisten para un regreso a casa ceremonial y las Águilas de Hierro despliegan sus colores, lo que marca el inicio oficial de su rotación. En la formación de tropas solo participaron equipos de mando de brigada y batallón, habiendo redistribuido la mayor parte de su fuerza. Los líderes principales de 1ACB se quedaron atrás para completar la tarea final de dar forma a sus colores para el viaje de regreso a Texas. Fuera de estas operaciones y ejercicios, la artillería del ejército de Estados Unidos llegó a Letonia cuando los aliados intentaban disuadir a Rusia. Funcionarios del servicio dijeron que el ejército de Estados Unidos está enviando artillería de largo alcance a Letonia para ejercicios nacionales de preparación para el combate, así como fuerzas locales y aliadas. El ejército de Estados Unidos en Europa y África dijo que había desplegado 2 sistemas de cohetes de artillería de alto movimiento M142 con una docena de efectivos en la nación báltica, donde surgieron preocupaciones de seguridad después de la invasión de Ucrania en toda regla por parte de Rusia en febrero. El coronel Richard Aikena, comandante de artillería de la Primera División de Infantería,
dijo que la misión destaca la capacidad del ejército para tomar posiciones rápidamente en cualquier lugar de la campaña europea. Se enfatizó que la razón principal de esto era que las fuerzas de la OTAN debían estar preparadas ante un posible ataque ruso. El sistema HIMARS ingresó al servicio del ejército en 2005. Los analistas militares consideran que las ojivas pesadas y el alcance de los cohetes de aproximadamente 50 millas ayudan a equilibrar la ventaja numérica de Rusia, mientras Ucrania busca recuperar territorio al este y al sur. Las unidades participantes incluyen el Tercer Batallón, con base en Corea del Norte, 321º Regimiento de Artillería Fort Bragg, que se desplegó en Alemania en febrero como parte del esfuerzo de Estados Unidos para apoyar a las fuerzas en Europa. Los soldados sirven bajo el comando de artillería de la Primera División de Infantería. El ala de operaciones especiales 352 transportó tripulaciones de HIMARS a 2 puntos en Letonia con aviones C-130. Los movimientos son similares a otros esfuerzos de operaciones especiales y del ejército de Estados Unidos en Europa durante los últimos 2 años, que ha enfatizado las maniobras de artillería a corto plazo en ubicaciones estratégicas. Incluso antes de los ataques de Rusia a Ucrania en febrero, agregar artillería de largo alcance era una prioridad para el ejército en Europa, ya que la alianza de la OTAN reconstruyó las fuerzas de la era de la Guerra Fría contra las provocaciones rusas en el flanco este. Del mismo modo, tenemos ante nosotros la realidad de cómo HIMARS puso al ejército ruso en una posición difícil. Después de que las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaran a utilizar HIMARS, los saldos en Kherson se deterioraron por completo y la balanza de la guerra comenzó a moverse a favor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Gracias por ver.